Ya tenemos todos. Bueno, entonces voy a empezar, ¿de acuerdo? Ok. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Nos encontramos después de un lapso de tiempo sin actividad en el podcast con una nueva invitada que realmente me hacía mucha ilusión platicar porque creo que esto no te lo he contado, Lau. De hecho, no hemos hablado nada. No. Y he querido dejarlo así porque siento que hay cierto encanto detrás de esa mística que va a existir en esta primera interacción. Así que yo hace unos días entré a como una sesión de parte de Anchor para ver lo del podcast y demás. Realmente yo no quería entrar tanto porque esas reuniones son bastante genéricas, para ser sincero. Pero no sé, dije, bueno, tal vez alguna función especial van a anunciar acerca de Anchor. Y después empecé a ver que muchas personas, o sea, entré como a la mitad de la sesión y vi que había muchas personas que empezaron a postear acerca de sus podcasts. Entonces dije, esto puede ser muy interesante, ¿sabes? Porque nunca he invitado a personas que hagan podcast a priori en el podcast. O sea, nunca he hablado con un podcaster. Órale. Y lo intenté en alguna ocasión, o sea, entré a un grupo de Telegram de podcasters, pero se me hacía demasiado redundante. Era como una cámara de eco, ¿sabes? O sea, todos anunciaban sus podcasts, pero realmente nadie los iba a escuchar entre ellos. Entonces, no sé, me encontraba algo escéptico. Y entonces dije, bueno, vamos a ver. Empecé a buscar a varios en Instagram y la mayoría no pasaba de los 10 episodios, ¿sabes? Y eso fue demasiado triste porque dije, ok, quiere decir que entonces todas estas personas están empezando. Pero después me topé con tu comentario y decía, es que, ¿saben? Soy de Puebla. Y entonces dije, wow, qué padre, interesante. Yo también. Y yo también. Así que, dije, bueno, vamos a ver qué hay. Entró a tu podcast, la verdad lo escuché muy muy bien, te felicito. Y después me di cuenta que ya llevas como 120 y tantos episodios. Y dije, ok, va en serio, o sea, esto es en serio. Entré a tu Instagram y después vi que, o sea, realmente sí, o sea, es algo a lo que sí le has dedicado mucho tiempo. Y sé que no es fácil, ¿sabes? No es fácil en ningún tipo de medio publicar tu trabajo, entonces, menos con esa constancia. Después me di cuenta que tenías 17 años, si no me equivoco, Sí. y dije, wow, o sea, muy bien. La verdad es que has hecho un increíble trabajo y entonces pensé, esto va a ser una gran conversación porque yo igual llevo como 120 y tantos episodios. Eso vi también. Entonces creo que va a ser, no sé, muy enriquecedor el hecho de que me compartas tu experiencia. Sé que, al menos como yo lo veo, esos 120 y tantos episodios, desde mi punto de vista, son intentos para poder llegar a esa calidad de contenido que estoy realizando. Igual intento no tomármelo tan en serio en muchas ocasiones porque la industria se mueve muy rápido, más después de pandemia. O sea, formatos cambian, llegan demasiadas evoluciones en la tecnología, entonces como que intento también tomármelo tranquilo. Y veo que tú Es también. más. Ay, perdón. No, dime. Lo que dices de los formatos cambian. Man, si antes era de que solo audio, ahora ya video podcast. No, man. Sí, no. Yo estoy como. Oye, pero yo noté algo en tus podcasts que realmente yo había dejado pasar por completo, pero se me hizo muy interesante. En Spotify subiste un video podcast. Yo nunca había visto eso. Sí, ya le hice eso porque mira, te voy a contar la historia de eso. Ok. Yo, cuando me hice el podcast, dije, bueno, podría estarme haciendo un podcast o podría hacer un canal de YouTube, ¿sabes? Podría subirlos a YouTube, pero no quiero eso, porque lo que me gusta del podcast es que es como crudo, ¿sabes? Y es como, o sea, bueno, cuando empezó, o sea, claramente yo no empecé cuando empezó de que esta onda de los podcasts, pero todavía era como que no había muchos, ¿sabes? O sea, como que sí, pero no.
Y lo que me gustaba era como que no era visual, ¿sabes? O sea, no importa cómo se ve la persona que te está hablando, porque es cierto, muchas veces cuando vemos contenido es como que te fijas más en la persona que en el contenido en sí. Y lo que me gusta del podcast es eso, es que es como crudo, ¿sabes? Y es como que no importa cómo se ve, no importa quién te está hablando, importa el mensaje. Entonces eso, por eso dije, no me voy a hacer un canal de YouTube. Pero luego vi que como que se estaba moviendo muy rápido esta onda y yo dije, no, bueno, si me están dando chance, porque hay mucha gente que es cierto, que disfruta más lo visual que solo de escucharlo así, que te pone más atención si te ve y tal, así solo te escucha. Entonces dije, voy a subir un video podcast. Y ya fue muy como, no me compliqué la vida, fue como muy, lo grabé, lo subí y ya está. Y luego que tuve como un tema de creatividad y como que ya no estaba no estaba soportando, entonces dije, me voy a dar un descanso del podcast. Y algo que me di cuenta es que necesitaba como algo que me emocionara, ¿sabes? Salir de mi zona de confort. Y dije, ya están los videopodcasts. Y es algo que, no sé, en mi mente era como de, qué flojera, me tengo que arreglar, me tengo que grabar y tal. Y ahora es de lo que más disfruto, entonces por eso ya le hago más a los videopodcasts. Ok, entonces lo que en principio te alejó del video, ahora es lo que te atrae, supongo. Ese reto de producción, de ángulo de cámara. Sí, wow. Sí, es eso. Oye, pero, a ver, tú misma lo mencionaste. A ver. Antes no eras muy fan de trabajar el podcast. O sea, lo grabas, subes y listo. Sé que hay ocasiones... ¿Cómo? O sea, lo grabas y lo subes, supongo. O sea, sí. pero supongo sí lo editas un poco. De que antes, al final del podcast, o literalmente crudo, tal cual lo subes. Es tal cual, o sea, lo más que edito es ponerle la música al principio y la música al final. Y ya, es todo lo que le hago. Entonces, si se escucha un ruido así, honestamente no lo sé. O sea, porque... En el proceso igual y se escucha y digo, perdón, o si le pego al micrófono es como de, perdón, le pegué al micrófono, pero no lo corto, porque no sé, creo que eso es lo que me gusta, ¿sabes? Como de esto, el que puedes entregar como, no sé, yo lo veo más como si mandara una nota de voz a un amigo, así, o sea, no te preocupas en, si ladra un perro, si le pega el celular, muchas veces es como que lo mandas y tal, y no sé, eso es lo que me gusta, ¿sabes? El que no tienes que, igual no tiene que estar tan perfecto, porque al final del día lo que importa es el mensaje, ¿sabes? O sea, si bien sí te ayuda como en algunas ocasiones tener como la producción y tal, no sé, como que no es mucho mi estilo el editar y tal, además soy floja, perdón. Oye, ¿cómo fue para ti el hecho de acercarte al medio del audio y de la producción de multimedia? ¿Cómo? ¿En qué sentido? En el sentido de, tengo que comprar este micrófono porque el micrófono que tienes, pues realmente funciona muy bien y es de un tipo de micrófono. O sea, igual pudiste haber usado uno de solapa o no sé, cualquier otro. O sea, ¿cómo fue para ti eso? ¿Te gusta todo este aspecto del audio, del video? Te voy a ser honesta. Cuando yo empecé mi podcast, me acuerdo que empecé en pandemia y empecé porque tenía tiempo libre y dije, bueno, ya me gusta escuchar podcast, ¿por qué no hago uno yo? Pero no empecé con el equipo más wow, ¿sabes? Empecé todavía me acuerdo, eran unos audífonos, el micrófono, unos audífonos azules de Miniso que ni siquiera se escuchaban bien de los dos lados y tal. Y así fue como grabé mi primer episodio. Y así grabé hasta el episodio número 10 cuando dije, bueno, esto ya va en serio. Porque yo también creo, si estás empezando un podcast, no siempre necesitas el equipo más wow, ¿sabes? Tipo micrófono de 2,000 pesos, ¿no? ¿Sabes? O sea, bueno, si quieres invertir en eso, está bien, pero no siempre lo necesitas. Es importante también empezar con lo que tienes. Y siento que no es como viable hacer como esta inversión si no es algo que vas a seguir haciendo, porque, ¿sabes? O sea, como... invertí 2,000 pesos en un micrófono y pues no lo sigo haciendo, ¿sabes? Es como que yo lo vería como, no, pues lo hubiera invertido en otra cosa o algo así. Entonces ya cuando dije, no, pues esto sí va en serio, busqué en Amazon micrófono para podcast. Este fue el que vi y dije, pues mira, viene con adaptador, viene con brazo, como que este es el que es. Y pues ha sido muy funcional hasta ahora, entonces sí, creo que no necesitas como el equipo más caro o
acá lo más wow como para empezar a hacer algo que te gusta. Entonces empezar con lo que tienes está perfecto. Sí, de hecho sí, creo que lo más difícil de cuando empiezas es, o sea, recae en ti, en la actitud que vas a tomar para decidir levantarte, grabar, y ya el medio, los micrófonos, la cámara, que cuando nos metemos a videos sí es un poquito más difícil porque tú te ves, entonces muchas veces nos cuesta vernos, pero escucharnos creo que todavía puedes disimularlo un poquito más. Recuerdo que en los primeros episodios que yo grabé era, no sé, una palabra corte, o sea, era horrible realmente, y siempre me he considerado una persona muy introvertida, entonces no podía formular una idea. ¿También? Yo tengo una duda. ¿A ti sí te gusta escuchar tu voz cuando estás escuchando, o sea, tu propio episodio o así? Creo que empecé a aceptarla más desde el episodio 80 más o menos, 90. Ahorita ya lo puedo escuchar y digo, ok. Pero me concentro más que en mi voz, en que mi voz se intente acercar lo más posible a la realidad, que siempre fallo, porque siempre algo sale mal con el audio, pero sí, o sea, ya me puedo escuchar y digo, ok, lo que hay veces que me pone incómodo es lo que digo, no cómo suena, sino lo que digo, es, no sé. También me pasa, a veces me escucho y digo, ay, ¿cómo dije eso? O es como ¿de verdad dije eso, sabes? O así. O la forma en la que, o sea, bueno, porque ahorita estoy hablando normal y todo, en mi podcast hablo normal, pero hay veces donde digo, no, ¿qué es esto? Esto no soy yo, ¿sabes? No sé si te pasa. Sí. Demasiado. Creo que, bueno, tú acabas de decir que empezaste escuchando podcast y por ende como que te animaste, ¿no? Yo también. No sé si has escuchado el podcast de Creativo de Roberto Martínez. Sí, tengo nociones. Yo creo que él es 5 años mayor que yo, pero cuando yo estaba en la secundaria encontré su contenido y hacía videos en YouTube, pero tomó un formato de videos diarios como de noticia y de crítica, y yo lo empecé a ver y fue muy interesante. Después empecé a conocer a más youtubers y ya me metí de lleno como a cierto sector de YouTube, y entonces cuando empezó todo ese rollo me di cuenta que empecé a mimetizar cosas que ellos hacían o ideas que ellos daban, y para cuando yo quise iniciar mi podcast me di cuenta que estaba replicando cosas que ellos decían y eso me asustaba mucho. Y sí, efectivamente me pasaba que de repente los escuchaba y decía, oye, ese no soy yo. Y entonces supongo ya pasaste por esa etapa en la que te preguntas, bueno, ¿quién soy yo entonces? Sí, no, creo que una de las cosas más como complicadas a la hora de hacer contenido es ser tú, ¿sabes? Porque estás viendo que hay personas a las que les va bien, que hacen como cierto formato de videos así, y dices, ¿y si yo le entro a eso? Porque, ¿sabes? No siempre es como que... O sea, cuando creas contenido es como que a veces no es como que tienes la certeza de que lo tuyo va a pegar, ¿sabes? O así. Entonces, no sé, creo que es lo complicado el ser tú, o sea, como que tu contenido sea como tuyo, ¿sabes? Y no intentar como, o sea, como, no sé, replicar lo que alguien más ya hace o así. Entonces, creo que eso es de lo que más cuesta. Ya luego lo encuentras, ¿sabes? Y dices... O sea, cada quien tiene como su público, cada quien es como que tiene su target, ¿sabes? Y cada quien le llega a quien le tiene que llegar, entonces eso. Pero sí, o sea, una de las cosas que me pasó fue como, bueno, y estas personas ya están haciendo contenido de este tipo y yo qué voy a hacer, ¿sabes? Y para estas alturas, ¿tú sientes que ya sabes quién eres? Ya. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Ya encontré lo mío, ya. O sea, al principio sí fue como que, no, pues y si saco un tema de esto y no sé qué, pero ya todo el mundo habló de esto y ahorita ya es como que, pues está bien, ¿sabes? O sea, eres tú y eso es lo que lo hace especial y eso es lo chido. Y mientras seas tú, vas a traer a la gente correcta a tu contenido y tal, y los que se van a identificar, igual y los que no, pero les va a interesar, entonces eso.
Ahorita ya. Ya después de... O sea, te digo, al principio es complicado, pero ya después ya es como... No, sí, ya le agarré a esto. Oye, pero... ¿tú qué estás estudiando? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Va relacionado al podcast o qué papel juega el podcast en todo esto? El podcast al principio era un hobby y ahora es mi pasión, ¿sabes? Yo voy a estudiar economía en la universidad ya el otro año, o sea, nada que ver con esto, porque muchos me dicen tipo, ¿no vas a estudiar comunicación? No, no. Voy a estudiar economía y no sé, creo que el podcast definitivamente es algo que me gustaría seguir haciendo. O sea, como para tener algo de una forma de distraerme, ¿sabes? Y el podcast también como que lo veo como una forma de diario personal, ¿sabes? Me pasa algo, escribo de eso, hablo de eso y así. Entonces, ahorita ya es como mi pasión, aunque al principio era un hobby. Pues no sé si, supongo ya te ha pasado por cómo es que tienes conceptualizado tu podcast, como ese diario personal. No sé si te pasó que en tu break que te tomaste del podcast, ves hacia atrás y tienes ganas de contar todo eso que no pudiste contar, pero que de cierta forma sientes que ahora tienes historias nuevas, historias propositivas para tu nuevo contenido. Es algo extraño. Sí. O sea, yo me acuerdo, dije, cuando dije que iba a darme un break del podcast, es como que dije, bueno, ya, o sea, sí fue una decisión que me dolió mucho, porque quieras que no, cuando eres constante en algo y dejas de hacerlo, ¿sabes? En especial algo que te gusta, si dices, no, pues, sí se siente raro, ¿sabes? No subir episodio hoy o así. Y me acuerdo que entonces era como que me pasaron un montón de cosas, en ese tiempo me pasaron un montón de cosas que no pude decir porque dije, no, pues no tengo como energía para grabar o así, entonces todas las anoté y ya son como episodios futuros, pero me enoja porque era como que me pasaba algo y yo tipo, esto sería un buen tema para el podcast, pero no, porque entonces no tengo energía para hacerlo y tampoco lo quiero hacer por hacer, tipo, por lo que entiendo tú igual te tomaste como un periodo, ¿no? Sí, realmente creo que fue la mayoría del 2022, o sea, empecé 2022 y pues sí, planeé algunos episodios, salieron los episodios, después como fue algo intermitente, ¿sabes? Venía haciendo varios desde 2021, incluso finales del 2021, pero después, esta es una historia que me gustaría convertir en un podcast, pero me quedé sin teléfono, me robaron mi teléfono y ahí tenía muchas cosas del podcast. Chale. Y también ya había agendado a varios artistas, bueno, varios, como 5, pero pues son 5 episodios que es un mes de trabajo. Varios. A un podcast son varios. Ajá. Y eran personas que me causaban mucha ilusión, con las que quería conversar. Y se quedaron en WhatsApp, ¿sabes? Y realmente pude haber comprado otro teléfono y rescatado las conversaciones y así, pero también estaba en un punto en el que ya había invertido mucho en el teléfono. Comprarme otro que solamente me sirviera como para mensajes así, realmente no le encontraba tanto interés, porque no, otra vez, me considero alguien introvertido, entonces no soy de los que disfruta estar pegados al teléfono. De hecho, todas mis notificaciones siempre están apagadas. Le sabes. Entonces dije, voy a estar sin teléfono. Y, o sea, lo importante que tengo ahí, no sé, supongo voy a intentar rescatarlo, voy a ver qué pasa. Y así estuve todo 2022. O sea, hasta la fecha aún no he comprado un teléfono, ya estoy pensando en comprar uno, pero bueno, esa es otra historia. Y no sé, entonces en ese lapso me concentré sí en el podcast, porque sí lo quise continuar, pero me di cuenta que hay otras partes de tu vida, ¿sabes? Cuando llegas a cierta edad, te das cuenta que hay que pagar facturas, hay que pagar luz, hay que pagar todo. Entonces dije, ok, voy a enfocarme un poco más en eso. Porque aunque el podcast es algo que disfruto mucho, sentía que podía hacerlo aún mejor.
pero tal vez ya estaba llegando al límite de mis medios, entonces quería hacer un upgrade en hardware, en software, aprender más cosas también, porque sentía que estaba hablando desde mi ignorancia. Que vaya, siempre somos ignorantes de cierta forma, pero quería enriquecerme un poco más porque soy una persona que escucha muchos podcasts, muchas horas de YouTube. De hecho, hace poco le subieron el precio a YouTube Premium y me dolió y pues ya tuve que dejar de pagarlo. Pero, o sea, al final en recuento del año, creo que me ahorré como 14,000 horas de anuncios. O sea, fue una barbaridad. Y entonces me concentré en otras cosas, quise enfocarme en el trabajo, en aprender, me puse a leer un poco más de cosas que no había podido leer porque no me daba el tiempo, por ejemplo de filosofía, aprender algunas otras cosas, meterme más a diseño, que me encanta el diseño. Entonces, sí fue algo que me dolió. Ahorita ya me siento incluso con más argumentos para poder platicar con personas. Y pues sí, es una cosa por otra, no sé, es incómodo. Sí. No. Sí. Ajá. No, creo que en este caso, en mi caso personal, se parece mucho al tuyo, ¿sabes? Nada más que yo ya estaba, pero con las cosas de la uni, que sí, el examen de admisión y tal. Sí. Entonces es como que dije, no, o sea, no quiero hacerlo por hacerlo, pero tampoco tengo tiempo, tampoco tengo ganas. Entonces es como que dije, no, pues es mejor parar, ¿sabes? A veces creo que es mejor parar y ya es como que vuelves y ya como completamente renovado y tal, a como que seguirlo haciendo cuando ya no, o sea, cuando ya sabes, cuando dices, ya basta. Aparte, realmente esa decisión difícil de decidir perder para no perder realmente es algo muy difícil, Sí. pero sí existe. O sea, sí es parte de la vida. Darte por vencido y decir, ok, ahorita no. Creo que Sí. es una prueba de fuego muy, muy importante. Sí, no cualquiera se atreve a renunciar a algo, en especial si es algo que le gusta, para estar bien, ¿sabes? Ponle, en cuanto a salud mental o salud física o cualquier otra cosa, o sea, creo que renunciar a lo que te gusta para estar bien es como, ¡fua!, ¿sabes? Sí, y esa es otra cosa que me sorprendió mucho de cuando conocí tu contenido, porque dije, ok, esta chica tiene 17 años. ¿Qué estaba haciendo yo a los 17 años? Andaba en patineta, me volaba mis clases. Dije, wow, o sea, algo está haciendo muy bien. Y yo Gracias. tengo una hermana que tiene tu edad y nos llevamos muy, muy bien. Y yo entiendo que a los 17 años es una edad complicada. Es una edad complicada porque hay muchas expectativas hacia ti y no de ti misma principalmente, sino también de las personas que te rodean. Entonces, Sí, hay un sentimiento de miedo a defraudar, o bueno, a mí así me pasó que tenía miedo de qué voy a hacer, o sea, el paso que voy a dar va a ser definitivo. Después te das cuenta que tal vez no es tanto, pero sí, en el momento, que es lo importante, sí te sientes demasiado oprimido por todo lo que te rodea. sí. Es que mira, a los 17 igual y me está escuchando algún boomer y diga, "Ay, esto es nada", y pues sí, posiblemente es nada, pero a los 17 lo ves como un montón, tipo, es como que estás en la mitad, ya estás a un paso de tener 18 y volverte, ponle que un adulto para el mundo, ponle, Ujú. ¿sabes? Porque ya como cuando tienes 18 eres como responsable de lo que haces, lo que dejas de hacer, porque ya eres mayor de edad y tal. Pero al mismo tiempo estás un paso atrás de cuando todavía eras un morrillo adolescente, ¿sabes? Los 16. Entonces, a los 17 ya es como que tienes que empezar a tomar como estas decisiones importantes de lo que vas a hacer, que si la uni, que si cuál, que si de qué quieres trabajar, que si qué quieres estudiar, que si dónde, etc. y un montón de cosas, o si no vas a estudiar, que si qué quieres hacer de tu vida. Entonces, no sé, es como, o sea, a veces es como que, no sé, suele ser como agotador el pensar tanto en el futuro de lo que tienes que hacer porque pues a veces es como es como porque
porque, ¿sabes? Es como lo que vas a hacer el resto de tu vida y no sé, a veces tomar una decisión así, ahorita ya sientes que es como un montón, pero al mismo tiempo es como, o sea, sí suele ser agotador, pero no sé, al mismo tiempo es como interesante, pero sí da miedo a veces. Tener 17 es como, estás a un paso de ser adulto, pero también estás a un paso, o sea, hace un paso eras un morrillo, ¿sabes? Sí. Justamente algo que intento hacer con mi hermana y, o sea, todo lo que dices, creo que la mayoría lo hemos sentido, esa opresión, esa vista sesgada hacia ese único panorama que todos dicen que existe, de que 18, vida adulta, elige bien tu carrera, cómo vas a vivir, te sesgan, o sea, literalmente solamente ves un único camino y sabes que después ves las noticias y dices, pues desempleo, pagan mal, Sí. muchas cosas malas. Entonces, lo que siempre intento recordarle a mi hermana es que realmente el mundo es un jardín de niños. Todo eso acerca de que existe una diferencia entre un adulto y un joven, sí existe en la mayoría de veces, porque entra todo este aspecto biológico que te hace cambiar, sí. Pero en ideas he escuchado a adultos muy tontos, adultos muy locos con ideas brillantes pero sin energía para hacerlos, para hacer eso que están pensando. Personas que tienen tal vez el conocimiento para desarrollar buenas cosas, pero tal vez por el qué dirán no lo hacen. Personas que no tienen interés en lo absoluto acerca de cómo van a vivir también. Y realmente también conocí cuando era joven, bueno, no es que sea un anciano, ¿verdad? Pero pues cuando iba en prepa, sí, también conocí a esas mismas personas, o sea, con cosas muy similares, solamente que sin tantos medios para hacer las cosas. Entonces, no lo sé, creo que nuestra generación, en especial tu generación, va a ser una generación muy interesante por las ideas propositivas que pueden llegar a dar. Porque ya estamos hablando no solamente de seguir un status quo, ¿sabes? De que, por ejemplo, yo, no sé, vas a hablar con una niña de 15 años cuando tengas 25 y le vas a decir, oh, yo a mi edad hice un podcast, ahora tú haces un podcast porque es lo bueno. Estoy seguro tú, o sea, vas a dar 1001 consejos que no estén sesgados a porque yo lo hice, sino porque esos consejos van a venir de experimenta, de intenta conocerte. Un amigo alguna vez me habló acerca de un punto diferenciador entre las personas que viven por vivir y las que saben vivir, y eso radica en el autoconocimiento. No lo dijo con palabras tan bonitas, pero algo así me dijo. Y sí, o sea, creo que el incentivar el autoconocimiento ahora mismo a través de distintas formas, como por ejemplo tú lo encontraste en el podcast, supongo, va a ser algo que nos va a cambiar mucho como sociedad. Sí. Sí, totalmente. Eso por 2. Sí, lo que dijo él. Segundo. Y ahora mismo, ¿qué planes tienes para tu podcast? O sea, ¿qué me dijiste que ahora mismo ya sabes quién eres o qué te gusta hacer? ¿Cómo es que planteas llevarlo a tu audiencia? O sea, ¿ya tienes un plan o aún estás en proceso de descubrir cómo? Porque eso es muy complicado también. Sí, o sea, yo estaba como intentando descubrir el cómo, ¿sabes? Pero recién es como que, o sea, sí tengo nociones. Y creo que en mi podcast al menos va a estar muy interesante lo que se viene. O sea, literal, se vienen cositas de la forma menos rancia posible, pero okay. Haz de cuenta que es interesante por la etapa de mi vida en la que estoy. Mira, hace nada estaba en 5º semestre, ya pasan vacaciones 2 semanas y voy a estar en 6º semestre. Luego de 6º semestre me voy a graduar, ¿sabes? Y ya voy a entrar a la uni. Y no sé, creo que
todo eso ha sido un proceso de cambio en mi vida y constante cambio, ¿sabes? Ningún mes es igual al mes anterior, a como yo lo recuerdo hace 2 años, que era como de un día más en la oficina. No, man, ahorita ya es como un mes y me pasan cosas y luego al otro mes me pasan otras. Entonces, creo que, o sea, lo que viene ahorita es interesante porque va a reflejar todo esto, ¿sabes? O sea, todo este caos, perdón, pero lo voy a reflejar en mi podcast, y el cómo estamos en constante cambio y el miedo a equivocarte cuando quieres hacer algo de tu vida, ¿sabes? Pero o sea, se va a enfocar en eso, en el constante cambio y en lo chido que es crecer. O sea, da un montón de miedo crecer, pero es muy, muy chido. Oye, ¿y tus amigos escuchan tu podcast? Sí. ¡Guau! ¿Es en serio? Genial. Sí, sí. Luego me dicen tipo, oye, escuché tu episodio, me gustó mucho, así. Y luego, o sea, les mando saludos, pero no les digo que les voy a mandar saludos, nomás es, un saludo tal que seguro me está escuchando y, escuché tu saludo o así. Pero es bien chido cuando te dicen que te escuchan en la escuela, ¿sabes? Sí, O tus amigos. supongo debe ser algo interesante. ¿Cómo llevas todo este aspecto de la comunidad? ¿En qué sentido? Ya pregunté mucho que en qué sentido, perdón. Nada, está bien. En la comunidad de tu podcast. De tu audiencia. No, a mí me gusta un montón porque, bueno, en el podcast es como que hablamos, pero en redes sociales, ¿sabes? Ya sea Insta, ya sea Twitter, es como que conectamos bien. Y algo que me gusta es que es como mi audiencia es más como de mi edad, ¿sabes? Entonces es como que no estoy diciendo que los boomers no los entiendan, ¿verdad? Pero siento que es como padre porque me han dicho que se identifican con episodios que yo subo y tal, y pues los entiendo porque es como muchos están pasando por lo mismo que yo y me alegra eso. Y siempre, o sea, no sé, algo que me gusta del podcast, o bueno, al menos en mi caso y de muchos podcasts, es que puedes tener como esta cercanía con la persona que, o sea, tú estás escuchando, ¿sabes? O sea, y por eso siempre les digo, si les gustan los episodios, escríbanme, luego nos ponemos a platicar, en Twitter también y tal. Y no sé, creo que esta forma de interactuar y crear comunidad como tan de cerca y saber que hay gente que se identifica con mis episodios y tal, o que hay gente de mi edad que me escucha, es como, ¿sabes? Y es lo que más me gusta. De hecho, lo que más me gusta de mi podcast es la audiencia. Y todo este aspecto de redes sociales, o sea, no sé, es muy demandante. Creo que es más demandante que el propio podcast. Sí. ¿Cómo es que, o sea, tú lo llevas? Porque sí se me hace una proeza. La verdad, a mí me cuesta demasiado, aunque a veces no lo parezca, el hecho de tener que intentar buscar esta interacción. ¿Cómo es para ti todo ese proceso? Pues yo soy una persona a la que le gusta platicar, ¿sabes? Okay. Y me acuerdo que en pandemia me pegó muy fuerte el hecho de de no poder hablar con nadie más que por WhatsApp. Y me acuerdo que ahí fue, o sea, cuando empecé mi podcast, y gracias al podcast conocí a un montón de gente. Entonces es como que eso. Y sí, o sea, no es para todos el estar en redes sociales y tal, y está bien. Pero al menos en mi caso es como, o sea, la verdad sí me la vivo subiendo un montón de cosas a mis redes sociales y de historias y así. Y eso, entonces, pues sí, creo que en mi caso, o sea, cómo lo llevé, sí es demandante, sí demanda tiempo, pero también como lo veo como mi única forma de hablar con muchas personas o con la gente que me escucha. Entonces, pues también sí es como que cuando tengo que estudiar, estudio, pero también suelo no perder eso, ¿sabes? Esa interacción con las personas en redes sociales. Ok. Y el formato de tu podcast, al menos los que yo escuché, son tú con estilo monólogo, supongo. Pero también me di cuenta que, bueno, no sé si lo has hecho por Zoom, o sea, el hecho de grabar con más personas es algo muy habitual en tu podcast. Sí. ¿Sí? De hecho, una de mis metas es como hacer un episodio yo sola, ya uno con alguien y luego uno yo sola, o sea, como 2 episodios al mes con gente. Es algo que me gusta porque siento que es como, o sea, lo chido, o sea, no que solo me escuchen a mí, sino como contar las historias de otras personas y tal. Entonces, volvimos, ok, perfecto. Después de una breve
Parada técnica. Así es. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de la escuela. La escuela, y tú me estabas comentando acerca de tu expectativa, supongo, acerca de la universidad y demás. Yo te estaba diciendo que te felicito, de verdad, creo que tienes buenas ideas. Creo que lo más, no complicado, tal vez el reto más importante que vas a vivir va probablemente, quién sabe, no lo sabemos, pero probablemente sea el hecho de conservar esa frescura, ¿sabes? Esa iniciativa de intentar hacer las cosas, de buscar a personas que compartan la misma iniciativa que tú, el mismo propósito, eso siempre está muy difícil. Al menos, es que es muy parecido, ¿sabes? En la vida laboral cuando empiezas, que es la parte en la que yo estoy. Actualmente yo estoy trabajando y no quiero ser esa persona que odia su trabajo, pero siento que en parte me estoy frustrando demasiado porque existen muchas personas, muchos criterios. Cuando tú llegas, quieres reinventar cosas, es más fácil destruir que construir. Entonces es difícil intentar conservar esa esencia porque en muchas ocasiones te frustran y la frustración hace que olvides tu enfoque, y entonces al frustrarte terminas mimetizando el comportamiento de las otras personas y entonces te das cuenta que dejas de ser esa persona que querías ser, ¿sabes? ¿Sabes? De hecho es algo que también pasa en la escuela. O sea, no sé si te pasó. Yo tuve esa etapa. Cuando eres puberto y te estás encontrando, ¿sabes? Terminas muchas veces copiando lo que todo el mundo hace y dejando de ser tú mismo. Porque quieres ser como... O sea, porque no quieres sentirte raro, ¿sabes? O así. O muchas veces tú quieres ser como esa persona. O sea, ¿sabes? Pero eres esa persona que se sale del molde, que se sale de la caja y a la que todo el mundo señala porque no está dentro de la caja. Y terminas copiando, terminas haciéndote caber en un molde que no es para ti, solo porque, ¿sabes? Terminas intentando encajar cuando naciste para destacar eso. Sí. No sé si tuviste esa etapa en la escuela. Claro, sí, de hecho, creo que nunca acabó esa etapa, ¿sabes? Es como que lo descubres y después me fui porque, bueno, creo que esto nunca lo he contado ahora que lo pienso. Cuando estaba en la secundaria, yo estuve primaria y secundaria en una escuela privada y siempre con los mismos compañeros. Éramos una escuela muy pequeña, entonces el grupo era muy pequeño, eran unidos, pero nunca pertenecía al 100%, ¿sabes? Era de la persona que sí, a veces jugaba uno que otro partido de fútbol con los amigos, pero casi siempre estaba en mi mundo. Y después entró, los últimos años de secundaria, entró un primo a estudiar conmigo y pues ya éramos los dos que siempre estaban hablando de Star Wars y de nuestras cosas y todos estaban como que súper apartados. Después pasó la época de la preparatoria y me cambié a una preparatoria pública y dije, bueno, no puede ser tan malo. Y sí pudo ser peor porque era lo mismo, pero los profesores ahora jugaban un papel muy importante también, pero importante en un mal sentido, porque tú esperas en la preparatoria encontrar referencias del tipo de persona que puedes encontrarte ya siendo adulto, ¿sabes? Sí. Planeas igual aprender de esas personas, admirarlas, y cuando llegué a esa preparatoria fue de... No, o sea, definitivamente no son nada a lo que yo pensé que serían. Profesores, mi profesora de filosofía llegaba a vender maquillaje para las alumnas, y esa era la clase de filosofía. Y yo así de, ¿qué me estás contando? Mi primo, que estudió conmigo la secundaria, entró a una prepa privada y de repente él me hablaba acerca de la historia de la caverna de Platón y
Y yo me quedaba así de que, oye, ¿pero qué me estás contando? Yo solamente veo cómo es que mi profesora llega a vender maquillaje. O sea, ¿por qué? Y entonces, creo que esta fue una de las grandes lecciones que aprendí a esa edad. Y es que, bueno, ni siquiera me había dado cuenta que lo había aprendido, pero el ambiente te condiciona demasiado. Más que tú al ambiente, el ambiente te condiciona aún más a ti. Entonces dije, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer con todo esto? Y dije, pues me voy a probar qué puedo pasar y relajarme y llevármela tranquilo. O sea, como un tipo de prueba para ver qué tan roto estaba el sistema. Y efectivamente, o sea, yo empecé a faltar mucho a clases. O sea, yo no entraba a clases. Mis calificaciones bajaron bastante en los primeros semestres. Y entonces me di cuenta que podía pasar sin ningún problema. Obviamente ahí había un gran problema y es que no estaba aprendiendo nada. Pero ya en los últimos semestres, cuando escoges áreas, donde, que es físico, matemático y demás, ahí las cosas ya se pusieron interesantes, porque entonces quise aprender un poco más acerca de física, acerca de matemáticas. Y justamente en el podcast de Roberto Martínez, que creo que aún no era podcast, él había mencionado que él había escogido la carrera que escogió porque él consideraba que era malo haciendo, o que no lo sabía hacer, que él creo que estudió algo de programación. Entonces, una forma de hacer su punto débil, no tan débil, fue atreviéndose a estudiar eso en lo que no era bueno. Y entonces el César de 15 años dijo, oh, suena bien, tiene completo sentido. Entonces, la verdad es que yo siempre tuve buenas calificaciones cuando era niño, pero era porque yo creaba mucho enfoque, o sea, yo no hablaba con nadie. Entonces, mi enfoque era 100% en eso. Después llega mi primo, como que me distraigo, me doy cuenta que mi enfoque se rompe, se me olvida un poco, entro a la preparatoria y entonces dije, oye, pues quiero crear enfoque, ya puedo crear enfoque otra vez. Y veo que mi punto débil son las matemáticas. O sea, quiero no tener que estar tan enfocado como para poder resolver un problema de matemáticas de una forma que no me sienta tan abrumado. Porque yo era tan malo en matemáticas que podía reprobar el mismo examen 3 veces, ¿sabes? Era una locura. Y entonces, pues ya decidí meterme a estudiar matemáticas, física en el área de físicos matemáticos. Y después dije, ok, ¿por qué no una ingeniería? Y ya empecé a estudiar una ingeniería y empecé a fortalecer ese aspecto débil que yo tenía. Pero ahora acabo de olvidar por qué te estaba contando todo esto. Se me olvidó también. Pero... eres Inge. Ajá, yo soy ingeniero industrial, de hecho, con un podcast. Está perfecto, mira, ingeniería no, porque física no sé, así que, por eso sociales, mira, sociales. Sociales. ¿Sabes? Al final, ahorita, si me preguntas qué eres, o sea, yo te puedo decir, soy todo menos ingeniero industrial. Y no porque no sepa o no porque no me guste, sino porque siento que mis skills ya no cuadran con el molde de ingeniero industrial. Y lo sé porque tengo muchos amigos que son ingenieros industriales y sé de muchas otras cosas que ya no puedo decir, soy solamente ingeniero industrial. No sé, yo te puedo ecualizar cualquier audio, puedo hacer mezclas, puedo editar un video, puedo hacer colorimetría de un video, puedo... ya me puse a leer mucho acerca de filosofía, no soy un experto, pero sí podemos llegar a un buen análisis de la historia de la filosofía. Sé de diseño, de hecho, la primera opción que yo quería tomar para estudiar en la universidad era diseño industrial. Desafortunadamente no tenía para pagar una universidad privada y aparte igual me iba a ir a otro lugar a estudiar, entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería industrial. Vi que ahí llevé diseño como 3 semestres, entonces partí de esa base y ya lo empecé a desarrollar de forma personal. Y entonces cuando ya
sumas todo eso, dices, pues es que ya no solamente soy ingeniero industrial. Sí. Entonces sí, no sé. Eso por dos. O sea, no tengo nada que agregar porque como yo no, o sea, mira, no he salido ni de prepa, es como que, bueno, no soy ni una cosa, mira, encima sigo siendo estudiante, vaya, así que está bien. No, pero creo que estudiantes siempre vamos a ser, ¿sabes? Sí. Siempre, y está bien, creo que es algo que todos deberíamos de aspirar, ser siempre estudiantes. Y eso me lo dijo una fotógrafa que, wow, muy buena, o sea, de hecho es algo de lo padre de los podcasts, que conoces a muchas personas, y esta Sí. chica había migrado de Venezuela a España, y cuando empezamos a hablar, ella apenas estaba, creo que llevaba como un año y algo en España, y había logrado contactar con una empresa que hacía fotografía y fue aprendiendo y empezó a hacer videos en YouTube. De hecho se llama María Betania. María Betania, si estás viendo esto, hola. Y actualmente, o sea, ves sus videos y realmente es muy buena. O sea, tanto en la técnica como en lo teórico es increíble. Entonces, no lo sé, creo que se me volvió a ir la onda, perdón. Estábamos hablando de esto, sí me acuerdo, de que siempre vamos a ser estudiantes. Ajá. Y sí. Y ella me dijo. Totalmente. Yo le dije, oye, pero ¿qué es lo que tú quieres ser? O sea, ¿quieres terminar algún tipo de carrera como fotógrafa? Y me dijo, sí, pero simplemente para poder seguir aprendiendo más. De hecho, creo que me dijo algo así, o sea, palabras más, palabras menos. Ella siempre quisiera ser estudiante, porque la persona con la que estaba trabajando le estaba enseñando acerca de fotografía, y ella dijo, yo siempre quiero aprender, porque es que nunca terminas de aprender, ¿sabes? Sí. Sí, creo que eso es lo padre, tipo, al menos en mi caso yo quiero, mira, les voy a contar una historia. Okay. Yo quiero economía, porque me gustan mucho, o sea, las matemáticas y tal, y también me gustan los problemas sociales. O sea, si fuera por mí, estudiaría solo ciencias políticas, pero dije, economía es como la mezcla de, ¿sabes? O sea, necesitas ciencias políticas, necesitas mate y tal, entonces es como mi carrera. Pero también me gusta mucho, o sea, la moda, ¿sabes? Y si yo no estudiara economía, estudiaría periodismo de moda. Pero acá en México, pues la industria de la moda, pues sabes, no es como, ponle que muy rentable para vivir, en especial igual de una carrera como periodismo de moda, que ni siquiera la hay en México. Entonces, a lo que voy con esto es que, no sé, creo que eso es lo padre. O sea, yo una vez que termine economía, obviamente me gustaría ejercer de economista, por supuesto que sí. Tipo, qué padre se escucharía como, mira, hay pedo en la casa del economista. No, pero también me gustaría, ¿sabes?, estudiar periodismo de moda. Y creo que eso es lo padre, o sea, de la vida en general, como... O sea, el que estás en constante aprendizaje, ¿sabes? Y muchas veces no del campo que tú quisiste cuando tenías 17 años para dedicarte de lleno, sino también, o sea, la oportunidad de aprender de muchas otras cosas, y no solo en como una escuela, sino también como afuera, ¿sabes? En la calle, de otras personas, etc., escuchar a otras personas, es como, no sé, también me vuela la cabeza. Sí, es cierto, o sea... Creo que el hecho de aprender cosas que tal vez... Es que, a ver, tienes 17. ¿Cómo estás seguro que... O sea, ¿por qué tenemos que definir todo a los 17 años? O sea... Sí, mira... Sí, ajá. Yo lo encuentro muy ¿sabes? Tipo... Porque a los 17 hay mucha gente que escoge como lo que quiere hacer de su vida y luego llega como a un punto y se da cuenta que no es lo que querían hacer, ¿sabes? Uh-huh. Porque igual creo que muchas veces escoges lo que quieres hacer estando influenciado de lo que te dice, que si el amigo, que si incluso tus papás, porque he visto como, o sea, tengo una amiga que quería estudiar animación y tal, bueno, quiere estudiar animación,
y como que sus papás quieren que estudie medicina, ¿sabes? Y pues vaya, es muy complicado estudiar si no tienes el apoyo de tus papás. Entonces es eso, creo que, no sé, a los 17 yo lo veo ¿sabes? Porque todavía es como que te influencian muchas cosas para tomar una decisión tan importante y no todos están como con los pies en la tierra de que, a ver, es mi camino, o sea, y si alguien me quiere ayudar está bien, pero que sea desde la parte del espectador, ¿sabes? Sí. O sea, claro que te pueden aconsejar, pero al final del día quien decide eres tú. Y no sé, a los 17 creo que muchas veces todavía tomas estas decisiones basándote en lo que otras personas quieren para ti y no lo que tú quieres para ti. Sí, creo que algo que me dio mucho terror en la universidad, que viví algún par de veces, fue el hecho de platicar con compañeras que iban en mi mismo salón y entonces, así de la nada, platicando, recuerdo que me encontré una compañera que estaba sentada en las escaleras, yo había salido al baño y ella estaba fuera del salón. Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dijo, creo que teníamos examen o algo así. Y me dijo, no, pues estoy muy bien. Y ya estábamos en los últimos semestres y le dije, oye, ¿y qué quieres hacer? O sea, saliendo de aquí, de la universidad. Y me dijo, no lo sé. Y me quedé así de, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que no sabes? Y me dijo, sí, la verdad es que no lo sé. Y entonces le dije, ok, tal vez le voy a ayudar a que sea un poco más concisa. ¿Te gustaría trabajar en calidad o en producción de algún tipo de fábrica? No lo sé. Me dijo, no, es que de verdad no lo sé. Y entonces le dije, ¿pero por qué? Me dijo, lo que pasa es que yo no quería estudiar ingeniería industrial. O sea, yo estoy aquí porque me dijeron que mi papá me dijo que a los ingenieros industriales les iba mejor, les pagaban mejor, pero realmente yo no sé qué hacer. Íbamos en séptimo semestre de la carrera, o sea, ya estábamos a meses de salir y yo me quedé así de, wow, qué horror, qué horrible. Y qué horrible, no tanto por el tiempo, quiero decir, ya utilizaste 2, 3 años en tu carrera, pero si tú decides puedes empezar ya. Pero qué horror no saber por dónde empezar. Eso está aún peor. Sí, es algo que yo he visto mucho en gente que conozco, ¿sabes? De mi edad, porque, mira, llevamos una materia que se llama orientación y es como de todo esto. Y suele ser un poco tedioso cuando están de que todo el tiempo bombardeándote con si la universidad, si la carrera y no sé qué. Y he visto como muchos amigos han dicho como de no, yo quiero esta carrera y luego como que no, ya no quiero esto, ya quiero otra y así. Y muchos también he visto como, no, pues es que no sé, ¿sabes? Tipo yo, en mi caso yo sabía que quería economía desde secundaria. O sea, yo dije, quiero economía. No sabía ni qué era, pero quiero economía. Ya después que me enteré de qué iba y tal, ya como que lo reafirmé. Pero sé que muchos no están como en esta posición de que saben lo que quieren en el momento, ¿sabes? Sino todavía están como descubriendo qué es lo que quieren y descubriéndose y no sé. La verdad sí es como, a mí sí me da miedo como luego llegar y decir, no, pues ahora no sé qué hacer, ¿sabes? Creo que escogiste, bueno, tu opción de carrera es muy buena. Es muy buena porque economía, bueno, no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Creo que es de latín. Se divide en eco y nomos, que es la gestión de los recursos de la casa, si lo pasamos al español. Bien y bonito. Realmente la economía la vas a llevar en todos lados, la vas a ver y la vas a estudiar y la vas a tal vez reinventar de muchas formas, y incluso en tu podcast, o sea, si llega el punto en el que ya quieres empezar a monetizar y empezar a generar dinero y empezar a, no sé, escalar tu equipo y después dices, ok, pero también tengo que pagar facturas, pero también tengo que pagar impuestos, entonces eso realmente te va a ayudar demasiado. Sí. Y creo que por lo que yo entiendo de economía y lo que he leído por filosofía acerca de la economía, yo creo que es algo muy bueno, te va a servir demasiado. Y creo que eso es lo importante y que casi no se dice, que tal vez en tu primera elección de carrera deberías iniciar
con lo general y después ir a lo específico o particular. ¿Sabes? Una herramienta que te pueda ayudar en lo que sea, que te pueda ayudar para que tu yo de 20 y tantos años diga, ok, ahora lo quiero enfocar en esto, que sé que es lo que quiero ahora mismo. Pues no sabía, nunca me habían dicho ese consejo, muchas gracias, pero ahora que lo pienso me hace mucho sentido. Okay. Siento que eso le alivianaría muchas cosas a muchas personas que, por ejemplo, igual y, no sé, terminaron en una situación, o sea, tipo en una carrera en la que no querían estar o así, porque querían otra cosa, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, el hecho, sí, obviamente hay veces que no hay, no, o sea, no puedes hacer nada, por ejemplo, tu amiga, Sí. bueno, incluso tu amiga, es que ahí es donde viene lo importante de la creatividad, ¿sabes? Que la creatividad, había escuchado, o sea, hay muchas definiciones, pero una de las más románticas que he escuchado es que la creatividad es la solución de problemas, la habilidad de solucionar problemas con lo que tienes. Entonces, sé que en medicina pues existe todo este estudio acerca del cuerpo humano, acerca de muchas cosas, pero en el estudio también entra lo visual, también entra identificar músculos, identificar todo este aspecto visual de cómo está conformado el cuerpo humano. Y no lo sé, me parece fue Darwin el que igual empezó a hacer muchos dibujos acerca de la fisionomía humana, y él estudió demasiado, de hecho creo que hizo aportes a la medicina, al igual que este hombre. Oh rayos, nos quedan 10 minutos, espera, le voy a dar, ok. Leonardo da Vinci, él igual, de hecho él tenía una libreta donde dejaba caer todas sus ideas y todos sus estudios, que si arquitectura, que si anatomía del cuerpo humano, que si matemáticas, que si proyectos de ingeniería, y todo esto revuelto, pero de alguna u otra forma intentaba cohesionar distintas ideas de distintas disciplinas para poder sacar ideas nuevas. Oye, sí. Entonces, creo que si eres un poquito más observador, vas a poder encontrar ese núcleo que tienen en general todas las disciplinas, que comparten cosas en común, y si eres observador vas a poder unir puntos que te lleven al área al que quieres llegar. Y sí, por ejemplo, en el caso de ingeniería industrial, si tú buscas en Google qué hace un ingeniero industrial, te dice optimizar recursos o optimizar procesos. ¿Y qué es un proceso? Pues todo, o sea, todo puede convertirse en un proceso. Entonces, partiendo de eso tan abstracto, si le metes un poco de idea, puedes terminar haciendo muchas otras cosas que no sean directamente ingeniería industrial, ¿sabes? Aunque de cierta forma lo estás haciendo. No, sí. Nada que agregar, eso por 2. Otra vez. Pues, no sé cómo es que estás de tiempo, vi que ya viste el reloj, no sé si tienes algún tipo de pendiente, si quieres podemos dejarlo aquí, te abran oportunidades para seguir. Es que, o sea, el chismecito está bueno, pero es que ahorita como que tengo que ir a comer, entonces... Sí, está bien, te entiendo, no te preocupes. Entonces, bueno, la invitación queda abierta para venir a platicar en otro episodio. Realmente me dio mucho gusto poder platicar contigo, Lau. De verdad, el gusto es mío. Admiro mucho lo que estás haciendo. Espero poder seguir viendo más de todo esto. Y... es más, mira, a ver. Un día te vas a ver en un episodio de Cine Edición. Ok, perfecto. Quiero ver eso, definitivamente. Va. Hay una última pregunta que utilizo para cerrar el podcast. Si tuvieras que recomendar algún tipo de libro, contenido, canal de YouTube que pueda hacer referencia a una idea que puedas compartirnos para terminar de conocer a Lau, ¿qué sería?
lo más difícil. Nunca me había preguntado algo tan difícil en la vida. Benito Juárez, 4. Pues mira, hay un libro que yo estoy viendo en este momento. Ok. Oh, de día. Luchando contra la escoliosis. Ese libro, o sea, bueno, a ver, algo que no... O sea, bueno, pero dijiste que para conocerme, entonces, esto es una parte importante. Bueno, yo tengo escoliosis, 17 grados, y no sé, creo que la forma en la que lo he vivido, ¿sabes? Tengo este diagnóstico desde que tengo 14 años y obviamente ha tenido sus altas y bajas. Es una parte importante de lo que es Lau de 17 años, entonces ese libro relata, o sea, no desde mi experiencia, sino desde alguien más con escoliosis que tuvo su cirugía correctiva, diferente a mí, que yo no he tenido una cirugía correctiva ni la voy a tener, pero no sé, o sea, es un libro con el que me identifiqué, entonces, ese. Ok, perfecto. ¿Autor? María Eugenia Cortés y May. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lau. Espero tengas una buena comida. Espero pases buen rato con tu familia. Gracias. Y de verdad muchas gracias por estar en este episodio. Y a los escuchas, muchas gracias también. Y por invitarme. Oh, no, ya sabes, este es tu espacio. No sé si te gustaría agregar algo más. Mencionar tu podcast, canales donde pueden encontrar todo tu contenido. Pues mi podcast se llama Sin Edición en todos lados y bueno, en Instagram estoy como @laura.rengifo o RENGIFOO, no es con J, es con G. Y ya, eso es todo. Un comentario que quiero agregar, bueno, nada, el queso es horrible. Y ya. Ok, odias el queso. Así es. Ok, perfecto. Ok. Muy bien, pues para todas las personas que aman el queso, Perdón. Aquí, pues la verdad es que estamos en contra de. Si estás comiendo queso, suéltalo ahora mismo. Muchísimas gracias. ¿A ti te gustó el queso? Sí, sí me gusta. Pero hoy estoy de tu lado, así que no te preocupes. No te preocupes. Le sabes. Y bueno, escuchas, muchísimas gracias por estar semana a semana en este su podcast Breaking Mind. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Listo. Lau, con eso ya quedó. Recording stopped.